Hoy en este espacio vamos a hablar sobre cómo podemos servirle a los demás, a nuestra familia, entendiendo la importancia del ayuno. Y como les decía, hace 8 días estábamos hablando de cómo nos puede afectar a nuestra situación, a nuestra salud familiar, cómo nos afecta esa incertidumbre de a qué me dedico, de qué voy a vivir, de la importancia de conocer los talentos. Fue lo que más nos quedó del encuentro de hace 8 días, como muchas veces desconocemos nuestros talentos y por eso nos ocupamos en cualquier cosa, ponemos nuestro corazón quizás en un trabajo en el que no nos sentimos bien y llegamos a la conclusión que en donde esté, lo importante es que yo esté sirviendo a Dios. Una manera de servir a Dios, una manera de servir a las demás personas es cuidando de su salud, de nuestra salud, sobre todo para quienes somos mamás, amas de casa, esposas, que sabemos lo que cuesta la salud cuando alguno de los miembros la pierde. Entonces, por eso tan importante todo este conocimiento de nuestra iglesia, que nuestra iglesia nos ha regalado para, para la salud de los enfermos. Por este tema de Cuaresma, estamos tratando el tema del ayuno y hoy precisamente vamos a hablar de unos casos, son 7 casos en los que no es conveniente ayunar. Si bien pues personas que han tenido la experiencia del ayuno saben la importancia, la bendición que es poder ayunar, cómo esto de verdad nos ayuda a crecer espiritualmente, cómo en momentos difíciles poder hacer un ayuno puede representar quizás el cambio, mover la mano de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo ha querido dejar también un legado, porque hay ciertos casos en los que se puede, en los que no conviene ayunar, porque se puede afectar a la persona. Y por eso este conocimiento que damos aquí es para que ustedes lo reciban y puedan ayudar a otros en esos casos, ¿cierto? Que ustedes, si es el caso de ustedes, lo vivan, pero que también podamos, que nuestra motivación para recibir este tema sea poder orientar a otros como es una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, ¿cierto? Como les decía, hay muchas versiones del ayuno. La más común, pues cuando pensamos en ayuno, pensamos como que, bueno, no comer carne o ayunar a pan y agua es como lo más conveniente. También se conoce este ayuno de Daniel, también ahora es muy común, de solo comer frutas y verduras y sopas. Pero el caso es que en situaciones de enfermedad, por ejemplo, cuando una persona está convaleciente, eh, lo que se piensa es que es muy delicado pues que vaya a hacer cualquier tipo de ayuno. Existe una escuela de medicina alemana que se ha dedicado precisamente a este asunto de la alimentación para las personas en situación de enfermedad. Y se ha basado en todo este conocimiento de la Iglesia Católica, de toda la doctrina, de todo el legado que dejó Santa Hildegarda. Y es un instituto, se llama Casa de Santa Hildegarda, que lleva 30 años acompañando a los enfermos con oración y ayuno, dependiendo de cada caso, ¿cierto?
Entonces ahí es a raíz de esa experiencia de ellos, cómo han encontrado que el ayuno de verdad consiste en que la persona pueda tener periodos de tiempo, dependiendo de cada caso, tener periodos de tiempo al día en la que no ingiere alimentos. El significado de la palabra ayunar significa es no comer, o sea, tener periodos en los que no se come. Como yo les he dicho, el ayuno intermitente, ahora que es muy conocido, sobre todo en el mundo del deporte, es precisamente eso, que la persona tenga entre 12, 14, 16 horas en que el cuerpo no ingiere alimento y en ese periodo de tiempo es que se comprueba que las células se renuevan. Entonces han habido más de 1000 casos reportados de personas en este instituto de Alemania que yo les digo, que con el acompañamiento de un médico experto, de profesionales, tiene, aunque esté enfermo, tiene periodos de tiempo en que no ingiere alimentos y después de ese tiempo sí ingiere unos alimentos muy nutritivos y siguiendo este tratamiento, estas personas se han recuperado de todo tipo de enfermedades, comenzando por el sobrepeso, la depresión, el cáncer, y todo tipo de problemas del sistema nervioso, del sistema digestivo. Y el secreto de esto ha sido poder conocer las fortalezas y las debilidades de cada paciente. Por eso yo les insisto mucho en que nosotros hay veces queremos ayudar a todo el mundo, servir a todo el mundo, pero la clave para poder ayudar a cada persona es conocer su situación y a partir de su situación poder encontrar una solución. Pero no está la fórmula pues del ayuno para todo el mundo, para que todas las personas con cáncer se sanen ayunando. No, ahí entra el camino para cada persona. Dios tiene un camino para cada persona, pero sí existe, ¿cierto? Sí está. Entonces, esto es lo que les voy a compartir hoy. Este tratamiento no solo se hace con alimentación, sino con un acompañamiento eh, psicológico en el que cada persona analiza sus fortalezas y debilidades, las fortalezas y debilidades de su personalidad en su comportamiento. Y esto se hace a partir de las meditaciones de 35 pares de vicios y virtudes, que quienes quieran, nosotros tenemos ese listado, para nosotros es como un examen de conciencia. Por ejemplo, en consulta, cuando yo comienzo estos tratamientos, nosotros hacemos estos tratamientos aquí en Colombia. Todavía no tenemos nuestra casa de retiros, pero estamos trabajando por eso, con la ayuda de Dios y de ustedes, de todos los que nos quieran ayudar con este sueño. Muy pronto lo tendremos, pero mientras tanto lo que hacemos es el acompañamiento a cada persona en su situación para a partir del análisis de su estado de salud poder encontrar el tratamiento con alimentación y con psicoterapia más adecuado para superar su enfermedad. Y obviamente también con la ayuda de la oración. Entonces les decía que quienes quieran hacer este análisis de los 35 pares de vicios y virtudes, ¿cuáles tienen más predominantes en su comportamiento, en su personalidad? Nos pueden escribir, nos pueden dejar por aquí escrito por el interno y les enviamos el PDF para que ustedes mismos hagan su autoexamen y digan si la verdad yo, porque hay veces, pues hay muchas veces cuando empezamos un tratamiento decimos el diagnóstico de los síntomas físicos, que incluso eso también sirve mucho para analizar los vicios y virtudes a los que tendemos. También nosotros hacemos esto en consulta. Según los síntomas físicos que tenemos, podemos encontrar
esas debilidades del alma. Se relaciona mucho el cuerpo con el alma. Em, entonces podemos, pero también podemos hacer ese análisis incluso con las personas que nos conocen, de decir, bueno, yo soy apegado a las cosas materiales o a las personas, yo tiendo a ser, pues a ser impaciente, a la melancolía. Todo esto es un examen pues que es muy importante que nosotros hagamos para conocernos y que a partir de ahí también superarnos. Entonces hoy les vamos a hablar de esos 7 casos, o sea, de las 35 pares de vicios y virtudes, hay 7 en los que no conviene hacer un periodo de tiempo en el que no se alimentan las personas. El ayuno, este tratamiento que yo les decía, este ayuno, tener tiempos en los que no se ingiere alimentos y otros tiempos en los que se come algo muy nutritivo, es el método más efectivo que ha comprobado pues esta escuela de medicina y que nosotros lo hemos visto para transformar los vicios en virtudes, para de verdad esa debilidad que nosotros tenemos hacia ser impacientes, hacia la lujuria, por ejemplo, hacia la avaricia, hacia la pereza, hacia los vicios capitales y los demás de la familia. La manera más efectiva de superar eso es mediante el ayuno. Pero dentro de esos 35 hay 7 casos en los que no, porque antes abstenerse de alimentos hace que esa debilidad en el comportamiento se incremente. Y por eso es lo que les voy a compartir hoy, todo este preámbulo para decirles eso. Entonces, si ustedes conocen a alguna persona, si ustedes tienen esos rasgos, ahí es cuando es la alerta de, bueno, en este tiempo que se invita tanto al ayuno, tengamos cuidado con eso, sobre todo cuando se hacen periodos de varios días seguidos, no solo un día a la semana como recomienda la iglesia, sino varios días, porque se puede aumentar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer vicio. Recuerden que el vicio es un hábito negativo en el que incluso ya perdemos la voluntad para evitarlo. Entonces, el primero de los 7 pares, de los 7 casos que les digo, es el amor a las cosas terrenas, ¿cierto? El amor terreno. Esa tendencia que tenemos a pegarnos a cosas, personas o cualquier situación de aquí de la tierra. Es el caso, por ejemplo, de personas con codependencia, apego a las personas. Entonces, es el típico caso de muchas mujeres que quizás quieren hacer un ayuno por una crisis matrimonial o por una situación familiar, pero de verdad una persona externa o uno mismo, siendo muy sensato, puede decir no. La verdad, en el caso mío, yo lo estoy haciendo movida por esto. Entonces, como hay un componente afectivo muy fuerte, como yo les digo, el desintoxicar el cuerpo hace que todas las toxinas del organismo salgan al torrente sanguíneo. Esto aumenta mi tendencia a la melancolía. Entonces, de verdad, para ese caso, si esa es tu situación, conviene más llevar otro tipo de alimentación rica en nutrientes, hacer, por ejemplo, ejercicio, endurecimiento físico y muchas veces mejor hacer un retiro, retirarse, estar en soledad, conectarse con la naturaleza y ahí sí, una vez ya superada esa crisis, que se llegue a la aceptación, que se haya sanado, ahí sí poder ayunar. Listo. Yo les digo que todos los seres humanos tenemos estos 35 pares de vicios y virtudes, pero hay veces unos más que otros, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante como
la conciencia de cada uno y el acompañamiento, ¿cierto? Por eso nosotros estamos aquí, nosotros hacemos ese acompañamiento. Lo hemos visto los frutos de personas que, por ejemplo, les cuesta mucho ayunar cuando sacan estas invitaciones grupales al ayuno. Y ahí existe, pues si ustedes no lo sabían, si quieren ayudar a otros, si ustedes son, por ejemplo, coordinadores de una comunidad o están acompañando algún grupo de oración, es muy importante que conozcan las personas que están ahí, porque muchos les cuesta, o sea, la mayoría de personas viven en estos casos que estamos hablando, entonces, y les cuesta manifestarlo, y les cuesta, antes el ayuno los puede tirar a alejarse de Dios, como en este caso, el segundo caso, que es el vicio de la infelicidad. El vicio de la infelicidad se refiere a personas que son pesimistas, que son como con una tristeza que tienen una tristeza de melancolía, que a toda hora tienden como a ponerse como víctimas, a generar pesar, mm, y que se sienten como que Dios no los bendice, que se comparan con los demás, hay complejos de inferioridad, por ejemplo, pero la constante es como eso, como que miren que la felicidad es una virtud. Muchas veces hay muchas definiciones de felicidad, pero nuestra iglesia nos enseña que la felicidad es un regalo que Dios nos da y que lo experimentamos cuando recibimos aquello que pedimos a Dios. Entonces la infelicidad es como esa sensación de que Dios no me escucha, ni siquiera le pido porque ¿para qué le pido? Vemos cómo estos vicios son como actitudes negativas y esos son rasgos que tienen las personas. Uno puede decir, ay, esa persona es pesimista, pero no, tiene la debilidad del pesimismo. Entonces, cuando ayuna, ese pesimismo se le aumenta y por eso es que no conviene. Si eso es un rasgo predominante en la persona, no conviene que busque como tratamiento para su situación el ayuno, ¿cierto? Lo recomendado, como les digo, es, venga, trabajémosle a ese tema, ¿qué pasó en tu historia? Muchas veces son personas que han tenido eventos en su niñez muy fuertes, una herida de abandono, situaciones familiares muy difíciles. Entonces, que lo que necesitamos es primero trabajarle desde la psicoterapia, trabajarle a esa situación, superar este vicio, alcanzar esta virtud, que ustedes ven que hay personas que hayan sufrido lo que hayan sufrido, incluso hay veces son personas que han sufrido demasiado y son optimistas, se les ve la alegría, la jovialidad. Esas personas tienen la virtud de la felicidad. Entonces, sea lo que sea que tú has vivido, eso se puede cambiar. Una vez superado, ahí sí podemos entrar a tratamientos de ayuno para, para tu situación de salud. Por ejemplo, hay una persona con cáncer, que ya vamos a ver también el otro vicio que está muy relacionado con el cáncer. Entonces, decirle, venga, haga este tratamiento de alimentación por una semana, sin comer nada de esto, pero tiene este vicio de la infelicidad y se va a oponer, pues de verdad no funciona. Entonces, por eso este espacio es para que nos concienticemos. Hay veces es muy fácil ver los vicios de los demás, ¿cierto? Aquí podemos estar pensando como que, ay, ay, no, así es mi mamá, así es mi esposo, así es mi hermano. Para ver los vicios de los otros estamos ahí de una. Para ver los de nosotros nos cuesta mucho. Pero por eso, y como les digo, y como nosotros vamos a ser instrumentos de salud para nuestra familia, poder conocer esto, poder vivirlo nosotros y compartirlo a los demás, es muy bueno. Bueno, vamos con el tercer vicio en el que no conviene ayunar y es la desmesura. Y la virtud opuesta es la moderación. Entonces, la desmesura es esa actitud de algunas personas o ese comportamiento de algunas personas de ser exagerados.
como esas personas que son excesivamente generosas, con lo bueno y con lo malo, ¿cierto? Como que trabajan demasiado o, o son demasiado perfeccionistas en su casa, pues y todo tiene que estar impecable, pero es como todo el exceso, ¿cierto? Que incluso muchas veces también tienen hábitos de alimentos en exceso, ¿cierto? Demasiada dulce o demasiada grasa o porciones muy grandes. em, y por eso la virtud que se necesita alcanzar antes de hacer un tratamiento de ayuno es la moderación, el justo medio, la discreción. Incluso un rasgo también de estas personas con desmesura es que son indiscretos, hablan demasiado, dan demasiadas explicaciones, se justifican mucho, hablan mucho. Eh, y eso se ve pues en relación con los alimentos, como les digo. Entonces, para ellos, el solo hecho de restringirles, de ponerles un límite en la alimentación o en las horas, de ponerles reglas, esto mismo hace puede que por voluntad, pues, como yo les digo, la voluntad es un elástico, como un cauchito que se puede estirar y uno puede aguantar un poquito y se propone como que, bueno, voy a ayunar un día, voy a ayunar 2 días, pero cuando el ayuno es a base de voluntad y ellos están haciendo demasiado esfuerzo, eso llega un momento en que se revienta y lo que hace es el efecto contrario, ¿cierto? Entonces esas personas que quizás ayunaron por la mañana, pero por la tarde y por la noche quieren acabar con la cocina, ¿cierto? Entonces por eso es que en esos casos, como les digo, ven, trabajemos este comportamiento primero, esta actitud, y ya luego sí pasemos al tratamiento con alimentación, ¿cierto? Incluso esas personas con desmesura se, les cuesta mucho hacer dietas, por ejemplo, esas personas que quizás aguantan máximo, las estadísticas dicen que una persona hace 2 dietas por año y dura en esa dieta máximo 6 días. Y que además, luego de ese tiempo, viene el efecto rebote que antes se van para, como les digo, para el otro lado de comer exagerado. Entonces, a las personas les perjudica mucho las dietas. Por eso es muy importante, con todo esto que yo les estoy diciendo, que nos vamos identificando, ¿cierto? Que nos vamos analizando a ver si es el caso nuestro. Bueno, luego hay otro vicio en que ustedes, por ejemplo, es muy común en la familia, en toda familia, créanme que pasa en todas las familias. Yo quiero que incluso aquí rompamos el hielo un poquito, que ustedes me escriban si hay el caso en sus familias de la persona que no cree en Dios, que es esa persona que a toda hora está renegando de Dios, que está quizás atacándolos a ustedes también porque van a un grupo de oración, porque hacen ayuno, y muchas veces uno lo que hace es invitar a esa persona, venga, hagamos un ayuno, venga, vamos al grupo de oración. Entonces, con esas personas que tienen su situación difícil en la fe, que se llama el vicio del ateísmo, créanme que el no creer en Dios no es solamente una decisión personal como que, ay, yo creo o no creo. No, la fe es un regalo que no lo tenemos todos. Incluso que hay gente que tiene, como el Señor dice, un poquito de fe, más, menos. Entonces esas personas en la familia que no tienen casi fe, tienen el vicio del ateísmo, les cuesta, de verdad que les cuesta demasiado creer en Dios, creer en la salvación. Ellos no tienen conciencia de que hay una vida eterna, ¿verdad? No les da. Créanme que no lo hacen por mal. Así como hay personas en las familias que nacen súper inteligentes para una cosa y otros para otra, créanme que así también sucede en la parte espiritual.
hay personas que no nacieron con esa inteligencia espiritual y a esas personas decirle vengamos a ayunar, no, eso es como pues, eso es como decirle vengamos a hacer una dieta a una persona con desmesura, pues eso es como que, no, de verdad que es un choque, es un bloqueo, que incluso lo puede aumentar su alejamiento de Dios, su ateísmo. La virtud opuesta a esto se llama la salvación de las almas, que son personas, por aquí Betania nos dice que es el caso del hijo de ella. Y créanme que, o sea, yo le digo tristemente, pero en cada familia, una o dos personas o hasta tres, incluso hay veces la mayoría de las personas de la familia, de los que estamos aquí, eh, tienen este vicio. Y por eso es que uno no puede decir, ay, ellos son ateos, son así, ellos que no, ellos tienen esa debilidad, pero esa debilidad se puede transformar. Incluso yo siempre lo que le recomiendo a las personas con situaciones así es, venga, haga el ayuno usted primero, vívalo usted, y que cuando ya te vean transformado, cuando ya te vean con la virtud opuesta a esto se llama la salvación de las almas, y es esa virtud de esas personas carismáticas. Yo no sé si ustedes conocen alguna persona que es así, que a donde llega pues no tiene ni que hablar de Dios, pero que transmite a Dios como por ósmosis, ¿cierto? Como que o dice alguna palabra y ya con eso las personas como que, ay, tan bueno, yo quiero ir al grupo de oración, que tienen ese carisma, tienen esa virtud. Esa es la virtud de la salvación de las almas, ¿sí? Y hay veces uno como mamá se mata, pues que venga, no sé qué, pero llega esa persona con la virtud y puede decir dos palabras y ya con eso lo convenció. Entonces, por eso en esos casos, más que venga, ayunemos toda la familia, yo siempre le recomiendo sobre todo a las mamás, con esposos, con hijos, con familiares así, venga, hágalo usted primero, pida esa virtud para su familia. En YouTube nosotros tenemos un canal pequeñito que se llama Hollyway y hoy nada más subimos esto de cómo pedir las virtudes a través del Santo Rosario. Para quienes quieran lo pueden ver, incluso o nos pueden escribir aquí también y les enviamos el link, pues el enlace para que lo vean. Cómo es muy importante pedir esa virtud para la familia, hacer el proceso nosotros y ya luego esperar la bendición, ¿cierto? Bueno, entonces hasta aquí vamos cuatro casos de comportamientos negativos de algunas personas que ante esos comportamientos lo recomendado es que esas personas no ayunen en primer lugar, sino que conociendo la historia de cada persona, teniendo un acercamiento, eso es lo que el acompañamiento que nosotros damos en Hollywood, mm, primero se trate esto. Entonces es el apego a las cosas terrenas o el amor terreno, también se conoce como el amor egoísta, ese amor como que yo te amo si tú haces lo que yo quiero, ¿cierto? Y la virtud opuesta es el amor altruista, pues, o ese amor que todo lo espera, el amor incondicional, el que ama sin condiciones, ¿cierto? Entonces, si vemos personas en esta parte afectiva como muy apegadas, como muy controladoras, es ese rasgo, entonces no conviene que una persona en ese estado haga un ayuno. El segundo es la infelicidad, las personas con pesimismo. El tercero, la desmesura, personas muy exageradas mm, en la comida y en el comportamiento. Y el cuarto, el ateísmo, personas en crisis de fe o que les cuesta mucho esta relación con Dios. Listo, en el quinto caso tenemos personas con el vicio de la soberbia, ¿cierto? El vicio de la soberbia es,
Es la actitud que yo creo que, pues, respóndanme por aquí para que sigamos. Bueno, por aquí nosotros les enviamos, por aquí les dejamos el enlace del canal de YouTube y del video para pedir las virtudes. Listo. ¿A quién le gusta trabajar o convivir con una persona con soberbia? Pues de verdad, quién dice, no, a mí no me importa, pues una persona, eso como que uno ni la tiene que describir y ahí mismo la pueden identificar. Yo creo que aquí ya están pensando pues en, ay, sí, tal persona. Es esas personas que en su actitud se muestran superior a los demás, ¿cierto? Muchas veces tienen esa actitud de, incluso si somos de una comunidad, de la misma pequeña comunidad, quizás los de Corunum, que estamos en pequeñas comunidades, esas personas que tienden a despreciar a los demás, a creer que pueden solos, por ejemplo, em, sí, que incluso pues como que Dios y yo pues, incluso que hay veces Dios pues falla, pero yo no fallo, ¿cierto? Que nunca se equivocan, que no reconocen sus debilidades. Entonces, lo que pasa cuando es una persona con esa debilidad en su forma de ser, en su comportamiento, hace ayunos que incluso a estas personas con soberbia se les facilita mucho esto de hacer los 40 días a pan y agua, ¿cierto? Pero lo que hace, el ayuno es tan poderoso que cuando uno se da cuenta que puede pasar medio día sin comer y no pasó nada, y antes me fortalecí, lo que hace es que se le arraiga más esa actitud de yo soy superior, ¿cierto? Y ahí caen despreciar, por ejemplo, los que no pueden ayunar o los que no son tan juiciosos con la fe o los que no son tan devotos. Incluso esas personas que tienen la capacidad de hacer novenas, rosarios, devociones, mejor dicho, cumplen todas las normas de piedad, no sé qué, muchas veces son movidos por ese vicio de la soberbia. Y pasa pues también que en una pequeña comunidad o en una familia, mínimo hay uno, de 10 hay uno, que es así, que puede con todas las tareas espirituales que les pongan, pero que cae en dificultársele la relación con las demás personas. Y por eso es el caso. Pues yo creo que ahí con lo de la soberbia, mejor dicho, el que no tenga la soberbia, que tire la primera piedra, ¿cierto? Muchas veces yo les recomiendo a las personas que por primera vez van a hacer este tipo de ayuno, venga, trabajémosle primero a este vicio, ¿cierto? Y después de trabajado este vicio, de reconocido, de pedirle perdón a Dios, de quererlo cambiar, porque es fundamental el querer, no tener más esto que me afecta a mí y a los demás, cuando se supere eso, ahí sí vamos a ayunar. Entonces, mm, la invitación pues con esto es que sí seamos muy sinceros, que incluso le preguntemos a nuestros seres queridos o a nuestros compañeros de comunidad cómo nos ven con eso. Muchas veces también nosotras como mamás, eso estaba diciendo yo, las mamás, las super mamás que podemos hacer de todo, tendemos a despreciar a los esposos, a los hijos, que no pueden hacer, que no pueden seguir el ritmo. Y créanme que lo que yo he visto en acompañamientos que hemos hecho a muchas personas en estos últimos años es que una vez trabajado este vicio de la soberbia, se le puede poner mucha mm, moderación. Es que la soberbia es como una desmesura espiritual. Entonces se le puede poner mucha moderación a toda esta parte espiritual y eso ayuda a que ya nos bajemos un poquito y nos pongamos a la altura de quizás esas personas que les cuesta tanto. La virtud opuesta, como les digo, es la humildad, ¿cierto?
La humildad dice quién es como Dios. Igual también la humildad reconoce que yo soy criatura de Dios y que el otro también y que soy valiosa. Por ejemplo, Santildegarda dice que el vicio de la soberbia agrede e insulta y le falta el respeto a las personas. Entonces, la virtud opuesta de la humildad siempre dice, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así? Em, Y yo he visto pues como que se le pone cuando hay personas que primero hacen esto de trabajarle a este vicio en psicoterapia, por ejemplo. Entendemos cuál es la historia. Muchas veces este es el vicio más fuerte y que más hiere a las personas, pero quizás esas personas que tienen esa debilidad es porque han tenido unas heridas en su pasado, pues en su niñez, en la vida familiar muy fuertes. Y debido a esa herida de abandono muchas veces del padre, este corazón está tan herido que se vuelve muy duro y por eso tiende a despreciar a los demás. Entonces, por eso yo les digo, hacer la psicoterapia de estos vicios es muy importante porque sabemos que no es que yo sea así ni que esa persona sea mala porque tiene ese vicio, sino que, como les digo, tiene una debilidad, tiene una enfermedad espiritual que hay que tratarla y ya después para poder trabajarle a las demás vicios. Listo. Bueno, por aquí nos escribe, bueno, ya vamos a leer los mensajitos ya vamos a sacar 10 minuticos para preguntas. Vamos a leer los mensajitos, nos pueden ir dejando mensajitos, preguntas que tengan. Bueno, el sexto vicio es el vicio del olvido de Dios. Hace 8 días estábamos hablando de cómo la virtud opuesta a este vicio, que es el servicio a Dios, el servir a Dios, ustedes, me imagino esas personas que ustedes ven súper serviciales, que son así, que quieren es servir a los demás. Esa característica o esa fortaleza, dice Santilegarda, es la fuente de la salud. Entonces, muchas veces las personas que son muy enfermas y no son muy cercanas a Dios, es que tienen este vicio de olvidarse de Dios, que se olvidaron de Dios. Quizás cuando estaban aliviadas, mejor dicho, similar al ateísmo, le dieron la espalda a Dios y dijeron, bueno, mi vida es para mí y lo que yo puedo hacer con mi vida. Y como les digo, este doctor que lleva 30 años poniendo todo esto en práctica, dice que la mayoría de las personas con cáncer tienen este vicio, que este vicio se somatiza muchas veces en, como me olvido de la fuente de la vida, se me va la vida también. ¿Y que es un cáncer? Un cáncer es un camino a la muerte, ¿cierto? La muerte, se murieron muchas células, crearon tumores en mi cuerpo y me llevan a la muerte, pero es porque me olvidé de la fuente de la vida. Entonces, como les digo, personas con esa actitud, incluso personas con cáncer, no es recomendable que comiencen haciendo ayuno, sino como les digo, trabajando esto. Listo. Y finalmente, el séptimo vicio es la tristeza de vivir en el mundo y versus la alegría celestial, ¿cierto? La virtud es la alegría. La tristeza de vivir en el mundo es el último vicio y es como si fuera la consecuencia de del pecado o de los vicios. Miren que una persona con lujuria, por ejemplo, cuando comete un acto de lujuria, se avergüenza demasiado, se siente súper mal. Ese es el rasgo de la lujuria, la vergüenza. En un comienzo, ¿cierto? Porque después la conciencia se va nublando y mejor dicho. Pero esa culpa, finalmente, o esa vergüenza, lo que lleva es a una tristeza. Lo mismo sucede con la soberbia, con el olvido de Dios. El ejercicio de los vicios nos llevan a una tristeza, a un sinsentido de vida. El rasgo de este vicio, a diferencia de la infelicidad,
La infelicidad es más como melancolía. Este vicio de la tristeza es el sinsentido, el de verdad que uno se siente en un abismo. Hay personas, la gran mayoría, y eso es muy oculto, pues como que eso solo lo sabe la persona porque a veces ni se nota. Y finalmente lo que este vicio lleva es al suicidio, ¿cierto? Esto tira a que la persona está en un sinsentido de vida, que viene este vicio que yo les digo que es como un diálogo interior que tenemos del diablito y el angelito, y el diablito lo que dice es, no tiene sentido vivir, y empieza a martillar con esas ideas hasta que conduce a las personas a la depresión y luego al suicidio. Entonces, por eso pues, personas en esa situación tan extrema no conviene ayunar, personas con depresión. Nada más esta semana conocí un amigo que el viernes me vio ayunando a la manera de Hollywood, ayunando muy nutritivamente y me dijo, usted no está ayunando, usted, hoy es viernes de ayuno. Y hablando con él me contó que estaba en una situación de depresión y estaba ayunando por esa situación. Y yo le dije, no, y ese es el llamado de ustedes con esta formación, ¿cierto? A que ayudemos a otros, a que desde el sentido común y desde los argumentos que yo les he expuesto, ayudemos a esas personas a que de verdad por hacer un bien se están haciendo un mal, ¿cierto? Entonces, en situaciones de depresión, como les digo, no conviene ayunar porque esto aumenta el cortisol, por decirlo así, en nuestro torrente sanguíneo y nos hace antes caer en un sinsentido de vida mayor. Entonces, por eso lo que conviene en esta situación es unos alimentos que suben el ánimo. El Señor nos dejó unos alimentos que nos ayudan a alegrarnos, a subir el ánimo. Debemos hacer psicoterapia para resolver esa situación que nos tiene en ese abismo, orar pidiendo la virtud de la alegría celestial. Nada más ahorita me pasaba a mí que empezaba esa conversación de la tristeza, yo ya la tengo identificada y muchas veces lo que nos lleva a la alegría celestial es acordarnos de las promesas de Dios, a recordar esas promesas que Dios nos ha dado. Y la promesa es que quizás en esta tierra tenemos tribulaciones, pero estamos llamados al cielo y allá y en esta tierra todo va a ser mejor. Entonces es también pedir esa virtud y también tener ese convencimiento propio que nos lo da precisamente la experiencia pues con esto de los vicios y las virtudes, de vencer, de decirle a ese diablito acá que nos quiere hacer poner tristes, de decirle esta vez no, y, y convencerlo de por qué no, porque yo espero en Dios, mi alegría está puesta en Dios. Pero todo eso es lo que aprendemos pues con todos estos procesos. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta? Cuéntenme por aquí. Yo voy viendo lo que nos habían escrito por aquí en el chat. Mm, sí, listo. Por aquí nos comparte Pauli, una amiguita, que la mamá tiende mucho a eso, a una persona que son con devociones, con rosarios y que muchas veces hace sentir mal a los demás. Bueno, esa es la actitud, por ejemplo, eh, por decirlo con todo el respeto, de personas que tienden a la actitud del fariseo, ¿cierto? Miren que el desconocer estas debilidades propias y de los demás hace que uno los juzgue y que miren como dice la palabra, el fariseo va al templo y dice, gracias Señor porque yo soy tan bueno, esa es la actitud de la soberbia, yo soy tan bueno, cumplo el diezmo, hago las oraciones, ayuno, eh, yo soy muy bueno Señor, gracias. Mientras que el publicano se va ante el Señor reconociendo sus debilidades. Y ese es el llamado, ese es el verdadero ayuno
que el Señor quiere en Isaías 58, que nosotros reconozcamos nuestras debilidades y vayamos ante el Señor diciendo, Señor, perdón, perdón porque yo tengo este vicio. La invitación para esta cuaresma es eso, que examinemos, nos examinemos en estos vicios y virtudes. Me piden por favor la, mm, esta hojita para que cada uno, la recomendación siempre es como que comenzar con uno o dos vicios, ¿cierto? Que me hayan llamado la atención. Yo les digo, todos tenemos los 35, pero el Señor muchas veces nos mueve a, ven, trabajémosle a este. ¿Qué pasó con eso? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se te manifiesta? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hace sentir a los demás? Y al trabajarle a esto y al orar, y obviamente en el caso de que sea un vicio, de que se transforme con ayuno, pues ofrecer el ayuno por eso. Y de verdad, créanme que pues la bendición, el Señor se derrama, el pedir la virtud opuesta, el también quererla practicar y proponerse practicar, como les digo, en el caso de la soberbia, la humildad. eh, entonces, esa es como la invitación, por eso tenemos estos espacios para que aprendamos. Yo los estoy invitando esta semana, ya de verdad, pues para quienes quieran hacer el proceso de Hollyway, tienen la última oportunidad para unirse. Nosotros lo estamos haciendo personalizado con el caso de cada persona. De venga, miremos cuáles son los vicios, qué ayuno te conviene, por dónde empezamos a trabajar, cómo nos ayudamos con alimentos físicamente, emocionalmente, con oración, para que de verdad la otra invitación que les tenemos es al ayuno, que nos unamos en ayuno en Semana Santa. O sea, poderle trabajar a estos vicios con los que no conviene ayunar en esta cuaresma para que podamos hacer el tratamiento del ayuno en Semana Santa. Esa es la invitación. Bueno, por aquí nos dice Betania, a mí me cuesta mucho estar con personas soberbias, me molesta demasiado, trato de evitarlas. ¿Qué debo hacer? Bueno, ese es el trabajo que nosotros debemos aprender. ¿Sí? Eso es el entrenamiento. Dice Santa Hildegarda que cuando uno empieza a conocer todas estas virtudes y las pide, llega un momento, la madurez del ser humano y la transformación, lo que yo les digo, esas personas como la Madre Alicia transformados, son personas que alcanzan una paz porque ya no se dejan afectar por los vicios de los demás, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Pedir la virtud de la humildad para mí y para ellos, ¿cierto? En el nivel ustedes saben que ante los vicios hay que intervenir de cuatro maneras. Entonces, en oración, pedir la virtud de la humildad y practicarla. Porque muchas veces esas personas soberbias no rechazan y nosotros estamos respondiendo con el rechazo. O sea, estamos cayendo en lo mismo. Entonces, la cosa ahí es como que no rechazar, pero obviamente al vicio hay que enfrentarlo, no evitarlo. Porque si tú lo evitas, es como este diálogo aquí. Por eso es tan importante comenzar con la alimentación. Este diablito que me dice aquí, cómete, cómete ese pastel, cómete ese helado, cómetelo. Y uno lo evita, y uno, ay, no, no lo evita, no. Esa situación hay que confrontarla. Y ahí entra la intervención en el área psicológica y es aprender de la virtud de la humildad cómo responde a la soberbia. Por ejemplo, aquí les digo ese tip de que a las personas soberbias hay que confrontarlas y decirles, ¿tú por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así si yo soy una criatura de Dios? Así habla la humildad habla, no se queda callada, no habla con rechazo, pero sí eh, busca resolver la situación, ¿cierto?
Y muchas veces para nosotros no, el mal no se vence con mal, se vence a fuerza de bien, se vence con la virtud. Por eso es que es tan importante esta escuela de virtudes, ¿cierto? Aprender de todo esto para nosotros y poder compartir con los demás. Listo. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? A ver, ¿qué más a ver, por aquí habían preguntado. Bueno, como me dicen, ¿cómo podemos ayudar a estas personas así? Créanme que yo siempre les digo, ya, cuando vamos a empezar estos ayunos, trabajémosle y aprendamos y pidamos esa virtud de la humildad, porque el que esté libre de soberbia, que tire la primera piedra, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudarla? Como les digo, de muy buena manera, confrontar la situación. Yo les digo, nadie hace un vicio de gusto, ¿cierto? Como que ella es así porque quiere hacerme sentir mal. No, no se da cuenta. Dice el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Y muchas veces dice la palabra también, tú que juzgas y criticas, a ti mismo te condenas porque haces lo mismo que juzgas y criticas. Cuando nosotros juzgamos y criticamos a una persona con esta debilidad de la soberbia, lo que estamos haciendo a nosotros, como dice, como varios sacerdotes han dicho estos días, que cuando uno señala, 3 veces te está señalando uno, tiende a caer en la soberbia también. Entonces, por eso lo que hay que hacer es aprender de la humildad, pedir para ellos la virtud de la humildad, que vean el cambio en ti y ahí sí moverlos a, al cambio en ellos. Pero muchas veces yo les digo, eso está en manos del Señor. Muchas veces Él permite que esas personas en nuestra casa, en nuestra propia familia, quizás sean nuestras propias mamás, que tengan ese vicio para pulirnos con ese vicio, ¿cierto? Entonces también nosotros como que, ay, bueno, ¿cuál es la fórmula mágica pues para no sufrir en esta vida? No, no se trata tampoco de eso, ¿cierto? Entonces sí, es una invitación a aprender, a formarnos, a no caer en lo mismo. Si ella tiene un virus, los vicios son como virus demasiado contagiosos. Si ella tiene ese virus, que no se me pegue a mí, ¿cierto? Y sobre todo en el caso de las mamás, hay que honrarlas. Aunque su mente flaquee, hay que honrarlas, sabiendo que muchas veces son situaciones familiares. Bueno, por aquí se me despertó Samuel. ¿Qué otra pregunta decían por aquí? Ah, bueno, Pauli levantó la mano. Pauli, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Manu, por ejemplo, con el tema de los vicios en los niños, por ejemplo, la rebeldía, el comportamiento, eh, ese tema de, pues, de pedirles la virtud del ayuno con los niños, eso es posible, sobre todo como en el tema de disciplina, de norma, de rebeldía. Sí, sí, mira, en el caso de ellos, yo lo he visto con mis hijos. eh, Muchas veces los niños demuestran los vicios y las virtudes de los papás, ¿cierto? Es como yo les digo, así como heredamos los rasgos físicos, también heredamos los rasgos psicológicos. Entonces, por eso lo importante es, bueno, identificar en el niño. Muchas veces cuando un niño, a mí me pasa que con mi hijo Josué amaneció un día sin apetito, que no quiere comer nada. Y ese es el vicio de la ira, yo ya lo aprendí a reconocer. Entonces, muchas veces yo voy y veo, y claro, ese día o esa semana yo estuve súper, pues me pasó algo que me puso a mí irascible, y es el niño el que lo está manifestando, ¿cierto? Entonces, la cosa con ellos no es tanto que ellos ayunen, por ejemplo, a ellos sí hay que llevarlos, por ejemplo, a que los viernes, los miércoles, que ellos empiecen a hacer ejercicios de abstenerse de lo que les gusta,
incluso los cristianos, pues yo sí conozco familias cristianas que sí ponen a los niños a ayunar cuando están muy inquietos, cuando están muy irascibles. Pero yo les digo, en el caso de los niños es más hacer la psicoterapia, ¿cierto? De, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? Que ellos muchas veces manifiestan es lo de los papás, pero sí, pero la cosa con ellos es que ellos no son muy conscientes y, y no tienen esa determinación de decir, ay, sí, yo tengo esto. Ahora está muy de moda en la educación el trabajo de las emociones. Em, Dani, bendiciones, muchas gracias y ya vamos a terminar que ya nos cogió la noche. En que el niño identifique la rabia, identifique la tristeza, sepa manejarla, pero más allá de las emociones están las virtudes. Entonces, por eso tan importante nosotras como mamás aprender las virtudes, aprender las virtudes para podérselas eh, aprender a que los niños también las identifiquen, ¿cierto? Como que, bueno, si yo tengo la ira, voy a pedir la virtud de la paciencia. Si yo estoy triste, voy a pedir la virtud de la alegría. Entonces, por eso también es muy bonito este trabajo y esta formación en vicios y virtudes para ayudar a nuestros niños a que, qué rico, que desde pequeñitos identifiquen sus debilidades, sus fortalezas y las puedan transformar desde pequeños. Eso es una gran bendición. ¿Listo, Gracias, Pablo? Manu. Ay, con todo el amor. Bueno, y saben que aquí estamos para servirles. Esto es el tesoro, la perla escondida de nuestra iglesia, es todo este trabajo con los vicios y las virtudes. Por eso cuentan con nosotros. Nos pueden escribir aquí en el interno sus comentarios, el contacto. eh, mm, si quieren estas consultas y para cada familia, estos procesos que estamos haciendo de preparación para Semana Santa, en Semana Santa, súper, súper bienvenidos y toda la información que quieran nos escriben. Listo. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos, pidiendo especialmente por Irene, la nieta de una amiguita de la comunidad, por su salud. Pidamos la salud para nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y por acá nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Chao.